No esperaba enterarme a través de una invitación reenviada. Asunto: cena para mamá, solo familia. Lugar: Harbor and Main. El restaurante de mariscos de lujo con servilletas de lino blanco y servicio de aparcacoches. Parpadeé ante la pantalla volviendo a leerla. Mi nombre no estaba en la lista, ni siquiera en copia. Fue mi primo menor Noah quien la envió accidentalmente a mi correo electrónico de trabajo mientras incluía a toda su lista de contactos. Me siguió 5 minutos después, con un casual: lo siento. Savannah, pensé que estabas en el otro hilo. Eso fue todo. Sin disculpa, sin corrección. Solo un educado toque en el hombro haciéndome saber que ya no calificaba como familia. No respondí. Me senté allí en mi oficina, con vistas al centro de Portland, desde el piso 27, las luces de la ciudad parpadeando contra el cristal. Hace 10 años me fui de casa con una sola maleta y un billete de $100 doblado en el zapato, sin red de seguridad, sin equipo de animación, solo un sueño y una ética de trabajo que nunca flaqueó. Ahora era Savannah Ellery, fundadora de Verity Trace, una firma de auditoría forense en la que confían 5 de las 10 principales empresas tecnológicas del país. Mi cara había estado en la portada de Pacific Business Weekly. Había hablado en Stanford, testificado ante el Congreso. Pero de vuelta a casa seguía siéndola difícil. Nunca gritaron, nunca me acusaron. Simplemente dejaron de incluirme. Eso dolió más de lo que la rabia jamás podría. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pequeña caja que guardaba para días como este. Dentro, un collar que mi madre me dio en la graduación, la última vez que me llamó por un apodo cariñoso. No lo había usado en años, pero aún no podía tirarlo. Lo dejé sobre el escritorio. Luego abrí una nueva pestaña y reservé un vuelo a Seattle, la ubicación de la cena dentro de 2 días. No para armar un escándalo. Eso habría sido demasiado fácil. No planeé llegar como un susurro. Pulida, serena, devastadora de la manera en que solo la verdad puede ser. Pensaron que el silencio era seguridad, pero el silencio sin control se convierte en podredumbre, y yo había aprendido a construir fuegos con cada mentira con la que me enterraron. Llegué a Seattle 2 horas antes de la reserva. No me registré en un hotel. No lo necesitaba. Esto no era una visita. Era un ajuste de cuentas. En cambio me detuve en un tranquilo café cerca del agua del tipo con bombillas Edison y ventanas salpicadas de lluvia. Pedí té de manzanilla que no bebería y abrí mi computadora portátil. Cada movimiento fue deliberado, calculado. No estaba allí para confrontar. Estaba allí para recordar. Hace 10 años dejé Ellery Ridge, Oregon, sin mirar atrás. Mi padre se había reído cuando le dije que rechazaba la facultad de Derecho para seguir la tecnología forense. Volverás arrastrándote, dijo, cuando te des cuenta de que al mundo no le importan las chicas con microscopios. Estaba equivocado. Ahora la empresa que construía había descubierto 3 importantes redes de malversación, todo sin una sola queja de incumplimiento. Pero aún así, en la casa en la que crecí, mi nombre solo se susurraba durante la temporada de impuestos o se evitaba por completo cuando los parientes preguntaban cómo me iba. No me desheredaron, me borraron. Esa es la diferencia. Desheredar al menos implica la decencia de reconocerlo. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Grueso color marfil, con un ligero sello de la división legal de Verity Trace. Dentro no había una demanda. No tenía intención de arrastrar a nadie a los tribunales. Eso les daría la dignidad del drama. Esto no se trataba de venganza de la manera en que ellos esperarían. Se trataba de contexto. Dentro del sobre había una copia notariada de la transferencia bancaria que había realizado hace 3 años, 9 de $200 pagados en su totalidad para liquidar la deuda sobre la casa de mi hermana Laurel cuando su marido la dejó. La misma de la que ella dijo que un donante anónimo había proporcionado. La misma Laurel que publicó en Facebook la semana pasada sobre la familia elegida y la lealtad que se presenta. También había una foto, una cándida de una exposición de startups el año pasado. Yo en el escenario hablando con un micrófono de diadema, detrás de mí una pancarta que decía: la ética deja huellas dactilares. Nosotros las encontramos.
Deslicé ambas cosas en el sobre y lo sellé. No agregué una nota. De todos modos, no la habrían leído. Cuando llegó el momento, caminé hacia el restaurante, traje elegante azul marino, joyas mínimas. Expresión indescifrable. La anfitriona escaneó la lista. No estaba en ella, por supuesto. Pero sonreí educadamente y dije, soy Savannah Ellery. Creo que alguien dentro sabe exactamente quién soy. Dudó, luego hizo un gesto hacia el comedor privado, mientras avanzaba el sobre anidado en el bolsillo de mi abrigo como un latido. No estaba allí para rogar por pertenecer. Estaba allí para romper el silencio que creyeron que nunca respondería. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las risas me recibieron incluso antes de que viera la sala. Los Ellerys nunca eran ruidosos por pasión, solo por actuación. Era el mismo decoro pulido que recordaba de las navidades de mi infancia, cuando nuestra sala de estar se limpiaba no por la familia, sino por la apariencia. Cada asiento ocupado, cada rostro ensayado. Esta noche no fue diferente, solo más mayores, un poco más grises, con los mismos ojos que una vez me estudiaron buscando defectos, ahora pasando por alto, como si fuera una fotografía descolorida que nadie recordaba haber tomado. El comedor privado estaba dispuesto como una recepción de boda, una larga mesa, tarjetas de lugar con caligrafía ornamentada, velas parpadeando entre cuencos de pan artesanal y botellas de vino caro. Mi madre, Georgia Ellery, se sentó a la cabecera de la mesa con un chal de lavanda y perlas que no se habían quitado de su cuello desde el funeral de mi padre. Estaba flanqueada por Laurel, que parecía serenamente compuesta, y el tío Ron, siempre la risa más ruidosa de cualquier habitación. Nadie me notó al principio. Dejé que el silencio los saludara. Luego el menor de Laurel Camden, creo, me vio primero. Mamá susurró tirando de su manga. «No es la tía Savannah». Laurel se giró. Su rostro no se contrajo en shock. Se congeló lo suficiente como para delatar que había esperado que este día no llegara. «Savannah», dijo el aliento cortado, a mitad de mi nombre, «no esperábamos». No dije con calma, no esperaban. Mi voz nivelada y fría cortó la sala como un bisturí. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. La tensión se extendió como tinta en el agua. Mi primo Andrew, el que solía compartir su Nintendo conmigo, parpadeó 2 veces antes de volverse a sorber su vino. Mi madre se levantó lentamente alisando su servilleta antes de dejarla sobre la mesa. «Viniste hasta aquí», dijo, como si no hubiera estado ignorando mis mensajes durante 4 años. «No dijiste que estarías en la ciudad». «No lo planeé», respondí. Pero luego vi las fotos. La sincera leyenda de Laurel. Algo sobre familia de verdad y celebrar a los que se presentan. Sonreí finamente. Pensé que finalmente pondría a prueba esa teoría. Alguien tosió. El tío Ron se removió en su asiento. Laurel ya estaba buscando su copa de vino como si fuera un salvavidas. «Creo que deberíamos hablar en privado», dijo mi madre con la voz quebradiza y tranquila. «Creo que ya hemos susurrado bastante en esta familia». Con eso di un paso adelante y coloqué el sobre el mantel de lino, justo delante de Laurel. Su mano dudó sobre él, los dedos rozando la solapa como si pudiera morder. «Ya sabes lo que hay dentro», le dije, «pero quizás el resto también debería verlo». No lo abrió. Su boca se tensó, su barbilla se levantó, como solía hacerlo cuando la pillaban fumando a escondidas detrás del garaje. La sala se quedó en silencio. «Nunca le dijiste a nadie de dónde salió ese dinero, ¿verdad?», le pregunté. «Ni siquiera después de que pagaste la deuda. Ni siquiera después de que publicaste esa foto de los chicos con la leyenda sobre nuevos comienzos». «No pediste reconocimiento», dijo Laurel con la voz tensa. «No necesitaba reconocimiento», respondí. Pero tampoco esperaba un asiento en la mesa de los niños. Mi madre finalmente alcanzó el sobre. Lo abrió lentamente, las manos temblorosas solo ligeramente. Sus ojos recorrieron los documentos deteniéndose en el recibo de la transferencia bancaria y luego más tiempo en la fotografía. La observé cambiar de rostro, a través del reconocimiento, la comprensión y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. «¿Qué es esto?», preguntó alguien en voz baja desde más abajo en la mesa. «Esto», dije, «es la prueba de que no desaparecí, de que no abandoné a nadie. Avancé. Y nunca dejé de presentarme, incluso cuando fue, detrás de escena en silencio,
sin tarjetas de agradecimiento ni etiquetas de Facebook. Laurel se levantó la silla raspando el suelo. Esta es una cena privada. También lo fue tu crisis hipotecaria, dije. Pero eso no me impidió arreglarla. Nathan, su novio, el que ahora trabaja bajo mi mando, estaba sentado al otro extremo. No apartó la mirada. De hecho, asintió solo una vez. Fue sutil, pero me dio seguridad. Me volví hacia la sala. No estoy aquí para armar un escándalo. Estoy aquí para recordarles que el hecho de que me hayan eliminado de sus chats grupales no significa que me desvaneciera. Existo. Y construí algo sin ustedes. No necesité alzar la voz. La verdad ya era más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Luego salí, no apresurada, no herida, simplemente harta de ser invisible. No esperaba que nadie me siguiera, pero el suave crujido de unos tacones detrás de mí dijo lo contrario. Salí al aire fresco del estacionamiento, el zumbido del tráfico lejano, reemplazando el silencio sofocante que había dejado atrás. Mi corazón no se aceleraba. Si acaso me sentía extrañamente tranquila, como alguien que observa las secuelas de una tormenta que no causó, pero que vio venir desde millas de distancia. Savannah, llegó la voz. No Laurel, no mi madre. Nathan. Me giré lentamente. Parecía vacilante, una mano aún en el bolsillo, la otra jugando con las llaves del coche. Su corbata estaba ligeramente torcida, su expresión indescifrable. No lo sabía, dijo con voz baja. No hasta que empecé el trabajo. Ella, Laurel, nunca te mencionó, ni una sola vez. Eso es porque yo era el tipo equivocado de éxito, respondí. El tipo que no facilita las conversaciones triviales en los baby showers. Ofreció una sonrisa triste, una que decía que entendía más de lo que esperaba. Hablan de ti como un cuento con moraleja, admitió. Persiguió sueños, se fue demasiado lejos, olvidó de dónde venía. No olvidé, dije. Ellos sí. Y luego se convencieron de que yo era la que se desvaneció. Asintió lentamente. Quise decir algo allá adentro, defenderte. Ya lo hiciste, dije. Te quedaste sentado. No apartaste la mirada. Por un momento, simplemente nos quedamos allí. Dos personas enredadas en la misma red familiar, una nacida en ella, la otra atraída por la proximidad. Exhaló. No es mala persona, dijo, refiriéndose a Laurel. Pero tiene miedo. De tu fuerza, de lo que refleja en ella. Te fuiste y construiste algo. Ella se quedó y no lo hizo. Eso dolió más de lo que quería admitir porque en el fondo sabía que era verdad. Mi ausencia no era la herida. De lo que se avergonzaban era de su propia quietud, y yo simplemente me había convertido en el espejo. No siempre fue así, murmuré. Hubo un tiempo en que lo compartimos todo. Susurros nocturnos, vestidos prestados, bromas internas. Pero en algún momento del camino me convertí en una amenaza en lugar de una hermana. Nathan me observó con una especie de respeto paciente. Quizás por eso nunca me lo contó. Porque sabía que si te conocía la historia cambiaría. Le di una mirada. ¿Y ha cambiado? Ya cambió, dijo simplemente. Justo entonces, la puerta del restaurante crujió y se abrió de nuevo. Mi madre salió apretando el sobre contra su pecho. No caminó hacia mí. Simplemente se quedó allí a medio camino entre dos mundos, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Su voz tembló al decir, no sabía cuánto seguías cargando. No lo estaba cargando, dije, hasta que tú me hiciste. Parpadeó como si el peso de esas palabras hubiera aterrizado exactamente donde debían. Pensé que si simplemente nos quedábamos callados se curaría solo, susurró. No dije se infectó. El silencio no cura. Esconde. Y dejé de esconderme. Miró el sobre. Recordaste Alaska. Recordaste los cuadraditos de limón, dije con un suave encogimiento de hombros. Ambas recordamos cosas diferentes. Una larga pausa. No sé si puedo arreglar todo esto, dijo. No te pido que lo hagas, respondí. Simplemente no finjas que no sucedió. Luego, tan silenciosamente como había llegado, asintió y regresó adentro. Nathan se quedó un momento más. Si alguna vez quieres hablar, ofreció, tienes al menos a una persona en esa sala que te ve ahora. No dije gracias. Simplemente lo miré a los ojos, asentí una vez y dejé que el silencio hablara por sí solo. No un vacío, un límite, uno que yo había trazado y finalmente ellos notaron. Para cuando regresé al hotel, el sobre estaba de nuevo en mi mano, pero el peso había cambiado. Ya no se sentía como una súplica, se sentía como un espejo, algo que ya no podía ser ignorado o negado.
Lo coloqué suavemente en la mesita de noche junto a la llave de mi habitación y el teléfono, y me quedé en la ventana observando cómo los faros de los coches trazaban líneas finas e incansables en la autopista. Avanzaban sin dudar, y me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Laurel, solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? No fue mucho, pero fue más de lo que había obtenido en años de silencio. No respondí de inmediato. Me duché, me vestí. Bebí mi café solo y amargo. Dejé que la tensión se estirara. Quería que se quedara con la incomodidad que tan a menudo evitaba. Cerca de las 11 le envié un mensaje de texto. Encuéntrame en el centro cívico. Mediodía. El centro cívico había sido nuestro escenario de infancia, concursos de ortografía, ferias de ciencias y mi última actuación de teatro antes de irme. Era terreno neutral. Cargado de recuerdos, sí, pero neutral. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en las escaleras, su postura tensa con un vaso de café de papel en la mano. Se levantó cuando me vio, pero no sonrió. Estaba bien, no estaba allí para cortesías. No supe qué decir anoche, comenzó con voz quebradiza. Llegaste como una tormenta. No dije con calma. Llegué como el pronóstico del tiempo que has ignorado durante 10 años. Sus ojos parpadearon. ¿Por qué ahora? Porque la ausencia te dio demasiado espacio para inventar quién era yo, y he terminado de ser un mito. Laurel miró fijamente su café. Estaba celosa, dijo sorprendiéndonos a ambas. Te fuiste y te convertiste en alguien. Me quedé y a veces sentí que nos castigabas por eso. No te castigué, dije en voz baja. Me protegí a mí misma. Hay una diferencia. Parpadeó. Solo quería una vida sencilla, y yo quería ser vista, respondí. No aplaudida, no envidiada, simplemente vista. Pero me volví demasiado complicada para tu comodidad. Asintió lentamente, las capas de viejo resentimiento desmoronándose detrás de sus ojos. Nathan dijo que fuiste amable, que le diste una oportunidad sin hacerlo sentir pequeño. Porque sé lo que se siente, dije. Ser tratada como demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. Nos quedamos en silencio. No del tipo cruel y pasivo-agresivo que había perseguido cumpleaños y mensajes de texto grupales familiares. Este era más claro, honesto, ganado. No sé cómo empezar a arreglar esto, dijo finalmente. No empieces por arreglar, respondí. Empieza por reconocer. Me borraste pieza por pieza. Empieza por volver a poner las piezas. Laurel levantó la vista. Todavía quieres ser parte de esta familia. Hice una pausa, luego respondí con precisión. Quiero ser parte de la verdad. Si eso incluye a la familia, bien. Pero no me encogeré para encajar en tu nostalgia. No volvió al hablar. Simplemente asintió con los ojos húmedos y por una vez no evadió. Cuando me giré para irme no me detuvo. Más tarde esa noche mi teléfono vibró con una foto. Era Laurel de pie frente a mi sobre de Alaska. Con la leyenda, recordó. Y debajo un comentario de mi madre. La próxima vez volaremos juntas. Fueron pequeños gestos, pero a veces la curación no llega en olas, a veces entra de puntillas. La semana siguiente se desarrolló como una serie de recalibraciones tranquilas. Nada dramático, sin grandes disculpas. Pero el aire alrededor de todo había cambiado. Volé de regreso a Seattle sin expectativas, solo curiosidad, por lo que sucedería ahora que no podían fingir que no existía. De regreso en Core Map, mi calendario se llenó rápidamente, revisiones trimestrales, llamadas al Consejo Municipal, un lanzamiento beta en la costa este. Y sin embargo, en el espacio entre las salas de juntas y las hojas de cálculo, algo más zumbaba bajo la superficie. Mi teléfono ya no sonaba solo por logística y proveedores. Laurel me envió una foto de sus hijos con disfraces de Halloween hechos a mano por una vez, y preguntó si podía compartir algunas ideas que había estado anotando para un proyecto secundario. Sé que no es mi mundo, dijo, pero quizás podrías echar un vistazo. Lo hice. Sus historias eran crudas, sin pulir, pero reales, del tipo real que siempre había deseado que mostrara cuando éramos más jóvenes. 3 días después llegó un paquete a la oficina. Sin dirección de remitente, solo mi nombre en letra cursiva ordenada. Dentro encontré una carpeta desgastada etiquetada Madison Senior Year.
Dentro había viejos programas, algunos de mis ensayos universitarios, y una copia del guión de mi proyecto final. Al fondo había una nota con la letra de mi madre. Guardé estos. No sabía por qué. Quizás ahora sí. M. No lloré. Pero me senté con la carpeta en mi escritorio durante un buen rato, mis dedos recorriendo la letra descolorida, como si pudieran restaurar lo que el tiempo trató de borrar. Esa noche entré en nuestra reunión de estrategia y dije algo que nunca antes había dicho. Necesito irme temprano. Asunto familiar. Nadie lo cuestionó. Simplemente asintieron. Como si esas palabras tuvieran sentido saliendo de mi boca ahora. El asunto familiar no fue dramático. Fue una cena. Solo mi madre y yo, en un restaurante tailandés cerca de Mercer. Ella ya estaba sentada cuando llegué reordenando nerviosamente sus cubiertos. No estoy acostumbrada a... Esto dijo, haciendo un gesto a su alrededor. ¿A qué? A llegar tarde sonrió. Tú siempre eras la que apurábamos. La conversación giró en torno a cosas ligeras. Al principio el tiempo de Seattle, la comida fusión, el café favorito de mi equipo. Pero a medida que los platos se recogían, se inclinó hacia adelante y dijo, creo que te fallé. ¿Creíste lo que dijo? Respondí. Tuviste miedo de cuestionarlo. Tuve miedo de lo que costaría, susurró. Y nos costó de todos modos. Nos quedamos con eso. Sin arreglos, sin actuación. Solo el sonido de dos mujeres dándose cuenta de que ambas habían estado atrapadas en la misma jaula, solo que en lados diferentes. No necesito que arregles el pasado, dije finalmente. Solo necesito saber que de ahora en adelante, cuando alguien pregunte por mí, no dudarás. Me miró entonces, realmente me miró. Nunca dudé en mi corazón. Simplemente no sabía cómo hablar. Bueno, dije levantándome. Ahora es un buen momento para empezar a aprender. Nos abrazamos fuera del restaurante. No con fuerza, pero lo suficiente como para saber que era real. Mientras regresaba a mi coche, me llegó un mensaje, un documento de Google compartido titulado Northern Lights, Itinerary. Al final, una línea con la letra de Jenna. Hay espacio para uno más. No respondí inmediatamente, pero tampoco lo borré. El crucero zarpó al amanecer de un sábado gris pizarra. Estaba en la barandilla con una taza de café en la mano, viendo cómo el cielo se abría sobre el agua, franjas de oro tallando las nubes. No se sentía como una resolución, se sentía como una recuperación. Jenna llegó justo después de la segunda noche. Casi pierde el embarque en Vancouver, enviando mensajes de texto de última hora sobre un pinchazo y un cargador perdido. Pero cuando la vi subir a bordo con una bolsa de lona colgada de un hombro, despeinada y sonrojada, no pensé en viejas heridas. Pensé en lo lejos que ambas habíamos llegado para estar aquí. No se apresuró a disculparse. Desempacó en silencio, hizo espacio para mis cosas en el pequeño armario de la cabina y me ofreció la mitad de su barra de chocolate con una sonrisa avergonzada. Chocolate de tregua lo llamó. Para el cuarto día, estábamos sentadas una al lado de la otra en la cubierta de observación, envueltas en mantas de lana, aprestadas nuestras rodillas, rozándose al ritmo de las olas. Las auroras boreales aún no se habían mostrado, pero el cielo lo intentaba con toques de verde, coqueteando con el horizonte. Jenna finalmente habló. Antes creía que nos habías dejado, pero ahora veo que simplemente fuiste a donde no podían encogerte. No respondí. No necesitaba hacerlo. Esa frase había hecho más que 1000 abrazos forzados o tarjetas de Navidad tardías. Cuando las luces finalmente se desplegaron suaves cintas de esmeralda y violeta, serpenteando por el cielo, nuestra madre buscó mi mano. La dejé que la sujetara. Ninguna cámara podría haber capturado ese momento. Ninguna leyenda le habría hecho justicia. Esto no se trataba de ser bienvenida de vuelta. Se trataba de elegir finalmente no pedir permiso, no encajar en una imagen que alguien más había recortado, no demostrar mi valía, sino tomar mi lugar. No una invitación, un lugar, y yo ya estaba allí. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales o un cierre. Algunas terminan con la tranquila certeza de que sobreviviste a lo que se pretendía que te borrara y convertiste esa anulación en combustible. La historia de Madison no trata solo del rechazo familiar. Trata de lo que sucede cuando el silencio se utiliza como castigo, cuando la ausencia se convierte en un arma.
Y sin embargo, incluso entonces ella eligió algo raro, no destruir sino revelar, no rogar sino construir. En un mundo donde a tantos se les dice que St. Cogan Madison se expandió. No esperó un asiento en la mesa, ella misma construyó la suya con acero, visión y gracia. Lo que hace inolvidable esta historia no es la confrontación, es la contención. El poder de presentarse completamente después de años de ser apartada y dejar que la verdad hable por sí sola. No para avergonzar, sino para cambiar. Para levantar un espejo y decir, esto es lo que te negaste a ver. Y todavía estoy aquí. ¿Y no es ese el verdadero triunfo? No la venganza. Ni siquiera el perdón, sino la presencia. Presencia firme e innegable. El legado de Madison no fue la empresa que construyó, ni la reivindicación que recibió. Fue el espacio que recuperó. La puerta que dejó abierta para aquellos dispuestos a atravesarla finalmente con honestidad. Si alguna vez te has sentido borrada, subestimada o silenciada, debes saber esto. No necesitas gritar para ser escuchada. Solo necesitas ser lo suficientemente firme para sobrevivir al ruido. Y si esta historia movió algo en ti, si te recordó tu propia fuerza tranquila, entonces no dejes que se detenga aquí. Suscríbete al canal para más historias como esta. Historias de resiliencia, poder silencioso y verdad que no se inmuta. Porque a veces la declaración más ruidosa que hacemos es simplemente negarnos a desaparecer.